tengo la fortuna de recibir el día de hoy en el estudio al galardonado periodista Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Oye, siempre. Te he leído muchos libros, este mismo año comentábamos, de hecho hemos comentado 13, sí. Recuerdo varias, digamos, intervenciones, la última vez hablamos de La Noche de Iguala, pero este te quedó redondito, La Nueva Guerra, porque analizas, déjame compartir con el auditorio primero, como la geografía, la estructura de las organizaciones criminales, haces un análisis dinámico y haces una perspectiva de hacia dónde se mueven, amén de, por supuesto, analizar la relación social que tenemos y emocional que tenemos con las drogas. Pareció, digamos, una estructura brillante. Te felicito de entrada. Muchísimas gracias. Dime una cosa, ¿qué es un cártel para empezar a entrar en conversación? Pues tú nos dices, a ver, hay cárteles, hay organizaciones criminales, hay grupos delincuenciales, y dices, globalmente hay 80 organizaciones que tienen este país de rodillas, Jorge. Sí, y cárteles, a ver, hubo, a final del gobierno de Felipe Calderón, había aproximadamente 7 cárteles, que se podrían llamar cárteles. ¿Qué le llamamos cárteles? De acuerdo a la definición y a lo que manejan los organismos de seguridad y de inteligencia, las organizaciones criminales que completan todo el proceso criminal. Todo. Desde la producción, la comercialización, la introducción a Estados Unidos, hasta el lavado de dinero, la introducción de armas, el lavado de dinero ya sea en otros países o en México. Hoy tenemos 2 grandes cárteles solamente, que se pueden definir como cárteles. Son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay, como tú dices, hacemos toda una radiografía y muy amplia, unas 80, entre 80 y 90 organizaciones criminales de distinto tamaño, de distintas características. No les quita un ápice de violencia, eso, no. Incluso a veces son más violentas que las organizaciones grandes, que en última instancia terminan girando, son satélites que terminan girando en la órbita de esos 2 grandes soles, digamos, que son el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Sí. En el 12, digamos, terminan muchos cárteles, y debajo de estos 2, el Pacífico y Jalisco Nueva Generación, tienes organizaciones criminales complejas, algunas de ellas golpeadas por la propia estructura del Estado, algunas de ellas golpeadas por conflictos internos, que son los Beltrán Leiva, los de Juárez, y lo que queda del Golfo, ¿no? Lo que queda del Golfo, y hay otras organizaciones menores, pero esas serían, digamos, las 3 principales. Ese sería el segundo piso. Que sería un segundo piso que no completan, como han sido muy golpeadas, ahí desaparecieron de este escenario los Zetas, y está el cártel del noreste en Tamaulipas, que cada vez tiene mayor presencia, pero vuelven a ser otra vez cárteles localizados. Claro. Ahora, cuando se hablaba tanto del general Cienfuegos, y dicen el cártel del H2, bueno, el cártel del H2 es un cártel muy menor, es de Nayarit, es un desprendimiento del cártel de los Beltrán Leiva, que fueron los Beltrán Leiva y los Zetas, creo yo, los 2 grandes cárteles derrotados en el pasado. No, te digo que tu libro, además de hacernos un análisis dinámico y una perspectiva de cómo se mueven las organizaciones criminales, nos ayuda perfectamente a identificar de qué estamos hablando: cárteles, organizaciones criminales, y después dices tú, hay grupos bandas, delictivos, claro, que es otro grupo, digamos, otro piso en el que estarían la familia, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, lo que queda de los Zetas, Santa Rosa y la Unión Tepito, ¿no? Y son organizaciones que además son cambiantes. Hablan del cártel de Santa Rosa de Lima, en términos estrictos es una organización criminal, no es un cártel. Yo creo que el cártel de Santa Rosa nunca ha metido un gramo de cocaína en los Estados Unidos, se dedicaban a otras actividades. La Unión Tepito no exporta droga, la Unión Tepito expolia a la población y trabaja en temas de narcomenudeo y en muchas otras actividades, pero terminan girando en torno a las grandes organizaciones criminales, claro, que son las 2, Pacífico, Sinaloa, y por supuesto el cártel Jalisco, y se van apropiando de esas organizaciones en la medida que van avanzando en distintas áreas del país. Las usan, las subcontratan, y luego tendríamos 70 estructuras de menor nivel repartidas en todo el país. Que se dedican exclusivamente a expoliar a la población. No son grupos que exportan droga, quizás circunstancialmente alguno de ellos puede hacerlo, pero la mayoría son grupos que se dedican al secuestro, a la extorsión, al robo de trailers,
y que trabajan también, como decíamos, en la órbita de los grandes cárteles. Por ejemplo, la Ciudad de México es un lugar muy importante para el narcomenudeo, todos lo sabemos, por muchas razones, pero tan importante como el narcomenudeo para la Ciudad de México es en un ámbito la extorsión, el secuestro, todas estas otras actividades, pero es para los grandes cárteles lo importante de la Ciudad de México, además de todas estas actividades del narcomenudeo, son 3 cosas: el aeropuerto, las centrales camioneras y la central de abastos. Controlar eso es controlar buena parte del tráfico de drogas en el país. Oye, déjame hablar de los 2 cárteles, porque aprende uno mucho efectivamente leyendo el texto. Es impresionante cómo el cártel del Pacífico ha tenido ya como 3 generaciones. Actualmente tú haces el análisis de qué va a ocurrir una vez que el Chapo, bueno, pues está en cadena perpetua ahí en los Estados Unidos. La disputa entre un Mayo Zambada, ¿qué edad tiene el Mayo Zambada? 70... y pegándole a los 75. Sí. Y luego están los hijos del Chapo, que bueno, 2 son hijos de la misma madre, y está Ovidio, ¿no? Que es hijo de otra mujer. Y está otro grupo que es el del Guano, que es un hermano del Chapo Guzmán, y hay otros grupos menores. Lo que sucede es que el Cártel del Pacífico, la gran inteligencia que ha tenido el Cártel del Pacífico de Sinaloa, es que no es un cártel, es un holding. Es un holding. Un cártel es vertical, un holding es horizontal. Entonces trabajan, hoy esos grupos están con bandas menores, están enfrentados entre sí, con enfrentamientos, muertos, disputa por control de territorios, pero tienen la capacidad de trabajar juntos por los objetivos principales. Y lo vimos hace un año en el Culiacanazo. Ante el intento de detención de Ovidio, se movilizan todas las fuerzas, en mayor medida, en menor medida, y logran evitar esa que le dedicas un capítulo muy importante a eso y haces una reflexión sobre lo que viene para este gobierno. Pero déjame hablar un minutito de la historia, o más bien te pido que tú nos hables. O sea, hay varias generaciones el Cártel del Pacífico nace como un grupo de, digamos, falluqueros, que después dicen, pues vamos, contrabandistas, ¿no? Vamos a dedicarnos también a traer drogas. Poco a poco van evolucionando y tienes ya varias generaciones que han tenido sus mutaciones, sus broncas, hasta llegar al, digamos, más emblemático, que fue el Señor de los Cielos, y después el Chapo Guzmán. Sí, son varias generaciones ya. ¿Estás hablando de cuántos? ¿60 años o cuánto? 60 años no, quizás, pero los orígenes modernos del cártel son con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Caro Quintero. Desde Pedro Avilés, dices. Entonces, bueno, Pedro Avilés, que es un 60 Pedro Avilés es de los 60, comienza, lo matan en los 70, principios de los 80, pero ya como un cártel más formal, digamos, comienzan con Félix Gallardo. Que son el grupo Fonseca, Félix Gallardo, el caso Camarena, que es un poco paradigmático de toda esa época. Y después el narcotráfico moderno comienza con la caída de Félix Gallardo en el 89. Y ahí se dividen aquella famosa división que se hace el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, que controla buena parte del país. Los Arellano Félix se apropian sin acuerdo de Tijuana y Baja California. Y a partir de ese cártel de Juárez que encabezaba Amado Carrillo, se van desprendiendo después las otras grandes organizaciones, lo que es ahora el Cártel del Pacífico. Pero si uno comienza a ver, y mi tesis es que el Cártel del Pacífico es más poderoso que el Cártel de Juárez, a pesar de que tiene el Cártel de Juárez mucha publicidad, es que tiene mucha más experiencia. El Mayo Zambada nunca ha sido detenido, el Mayo Zambada está desde los años 70 hasta ahora en posiciones importantes del narcotráfico, tiene estructuras de hombres y mujeres que han estado ahí. El Azul Esparragosa, que no se sabe si está muerto o no, su familia dice que se murió, pero no hay una sola prueba en contrario al respecto. Y bueno, tienen otro tipo de operación. El peligro para el cártel del Pacífico son los hijos del Chapo, que son muy violentos y muy racionales. Muy violentos. Y también el tipo de droga y también lo que están efectivamente haciendo ahora implica, digamos, más complejidades. Pero tú dices algo que me parece muy interesante. Dice, los gobiernos no hablan, así como estamos hablando tú y yo, pero se mandan señales con las organizaciones criminales, ¿no? Y supongo que las organizaciones criminales le mandan también señales al Estado. Desde que Scherer entrevistó al Mayo Zambada, ¿hemos sabido algo más de él? No, públicamente no. No, hay algunos
hay cosas que se han publicado, algunos temas, pero públicamente, y creo que antes de la entrevista de Julio Scherer tampoco sabíamos mucho del Mayo Zambada. Hay muy pocas fotos, si tú quieres cubrir fotos del una Mayo serie Zambada. en Netflix que lo ponen así como el pero prófugo más enigmático del planeta, ¿no? Sí, y probablemente sea el narcotraficante más poderoso que hay desde hace muchos años, pero hay mucha ficción. En la serie esta de Netflix hay mucha ficción también, hay mucha manipulación política en el tema, pero el Mayo es un personaje muy parecido a un padrino real. El padrino real, creo, de ese grupo era el Azul Esparragosa. El Azul. ¿No? Que era el que tenía más sentido político de todos ellos y más sentido empresarial. Pero más que el Chapo, inclusive. Pero bueno, ahí está ese cártel que yo creo que el problema, y lo decíamos, ocurre lo mismo con el cártel Jalisco el cártel Jalisco Nueva Generación. Su mayor problema es cómo van a procesar la sucesión de sus jefes. El Mayo, porque está viejo, ya está grande, lleva toda su vida en esto, y en el caso de Nemesio Ceguera, del Mencho, porque está muy enfermo. Claro. Hablemos del cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, digamos, los politólogos decimos siempre cuando hablamos de las estructuras, partidos políticos, instituciones, que el momento fundacional determina qué tipo de trayectoria tendrán, ¿no? Ya nos explicabas el cártel del Pacífico, pero el cártel Jalisco Nueva Generación nace como los matacetas, ¿no? Es, digamos, una vinculación del cártel del Milenio, y nacen como confrontados a los zetas, que tuvieron también una expansión, cárteles muy violentos, no muy articulados, Jorge. Son muy parecidos, el cártel Jalisco es muy parecido, replica incluso las tácticas y la forma de operación que tenían los zetas. Nacen para derrotar a los zetas, toman las formas de operar de los zetas para acabar con los zetas, y entre la acción del gobierno y la acción de los matazetas lo lograron, ¿no? Los zetas como cártel ya no existen, y tuvieron lo mismo que ocurre con el cártel Nueva Generación, una explosión de éxitos, entre comillas, y entonces todo el mundo hablaba de los zetas y todo el mundo estaba muy preocupado por los zetas. Hacen también un ejercicio para marcar territorio, ¿no? Un ejercicio terrible de la violencia, como hace el cártel Jalisco, y el mismo sistema de crecimiento. Uno dice, bueno, ¿cómo crece tan rápido el cártel Jalisco? Es que el cártel Jalisco, como ocurrió en Guanajuato, por ejemplo, ocurre en la Ciudad de México, le ofrece a las bandas, esas 80 bandas que están operando ahí en distintos lugares del país, les ofrece la franquicia, ¿no? Operan bajo el membrete del cártel Jalisco, nos quedamos con una parte de su operación, y si no lo aceptas, entras en guerra y te aniquilan, claro, ¿no? Que es lo que ocurrió en el enfrentamiento de Guanajuato, del Santa Rosa de Lima con que es la matazón de los últimos años, ¿no? Y yo creo que esos cárteles, como ocurrió con el cártel de los Zetas, crecen tan rápido que son como fuegos de fogueo, ¿no? Estallan, son muy llamativos, pero al final tienen corta duración, porque, por ejemplo, la estructura, y lo explicamos creo que muy bien en el libro, de sucesión del Mencho, ya ha planteado una guerra interna en el cártel Jalisco. Porque el Menchito lo extraditaron, ¿no? Menchito lo extraditaron, a la hija la detuvieron, hay otro hijo que es de otra esposa, de otra pareja del Mencho, que quiere quedarse ahí. Hay otro personaje que se llama el Sapo, que se quiere quedar también con el control. Que vaya nombre entrenar, vaya apodo entrenarcos, ¿no? E incluso tienen, al igual que hicieron los Zetas, han contratado una enorme cantidad de sicarios. Los Zetas lo hicieron con caiviles guatemaltecos, o sea, militares de élite guatemaltecos, algunos retirados, otros no, y ellos lo están haciendo con sicarios colombianos. Oye, es muy interesante también, pues, tu pronóstico de cómo van a ir terminando los cárteles, por ejemplo el de Santa Rosa, o qué puede ocurrir efectivamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay otro tema que a mí me parece verdaderamente inspirador en tu texto, y es cómo van cambiando las épocas y la relación que la sociedad tiene con las drogas, que explica también. Además tomas una cita creo que es de Kennedy,
Kennedy, ¿no? Sí. Cada sociedad tiene el tipo de criminales que se merece, ¿no? Claro. Tuvimos una época en la cual pues el LSD y todo eso era la época hippie. Tú dices que además lo aterrizas muy bien, la época del COVID, la gente metida en su casa, una época de falta de credibilidad en las decisiones políticas, te lleva a esta especie de plaga que es el fentanilo, que te cambia completamente el panorama tradicional, ¿no? Del trasiego de drogas. Básicamente nos habíamos quedado en el paradigma de la heroína, la cocaína, y ahora tenemos este enorme desafío que es el fentanilo, Jorge. Sí, es una droga completamente diferente el fentanilo. Primero es una droga absolutamente química. En México no es que se produce fentanilo, el fentanilo se produce en grandes laboratorios de China y de India. De ahí llega cualquiera que nos hemos operado alguna vez, que te ponen un parche para el dolor, eso es fentanilo. Un día leí un texto de Juan Ramón de la Fuente, que entiende mucho de estos temas, diciendo el fentanilo es una de las grandes inventos. Lo que pasa es que te genera adicción y te puede matar una pequeña dosis, ¿no? Hay una pero historia. Es un calmante de dolor impresionante, ¿no? Es fantástico, es lo mejor que hay para eso, pero hay una historia que cuento en el libro, cómo hace precisamente los Ovidios, los chapitos, para medir. La dosis es muy pequeña de fentanilo, es 0.5 miligramos, ¿no? Lo que si la sobrepasa, si se te pasa, te mueres, le que pasó a Prince, ¿no? Con una mala dosis de fentanilo, a este famosísimo músico. Y entonces tomaban gente de la calle, le daban pastillas de fentanilo para ver si se habían pasado o no. Si se morían, quería decir que se habían pasado y había que reducir la dosis. Así se mide. Pero es una droga nueva. Aquí se puede morir todo el mundo menos los químicos. Menos los químicos. Pero, eso los cuidamos mucho. Y la verdad, lo único que necesitas es medir, ponerles otros componentes, una pastillera, una maquinita esta no para hacer huele. No huele, es prácticamente incoloro, es un polvito blanco, no. Y no necesitas hectáreas de amapola como ocurría antes, ni ¿no? Laboratorios. Yo he estado en laboratorios de metanfetaminas en la Sierra de Sinaloa y son lugares terribles donde no hay ni mosca, porque ni las moscas se acercan a los laboratorios por cómo huele. Necesitas poner generadores eléctricos en la sierra. Esto se hace en una cocina y hay cientos de laboratorios. Una máquina hacer pastillas y punto. Y tú con un... Y lo metes en un cajón y 10 kilos de fentanilo puro, que es nada para venir en un contenedor, nada, puedes hacer miles de dosis. Y después mucho de eso se trafica por mensajería o por correo. Entonces, este caso del mormón que narras ahí, yo no me acordaba de él. Es una historia fantástica. Pero para que nuestro auditorio tenga una idea de la proporción que tú pones en el texto, o sea, mientras la heroína te da $80,000, el mismo, efectivamente, un kilo de fentanilo te haría 2 billones. O sea, de 80,000 a 2 millones es la proporción. Oiga, yo me paso ese negocio, ¿no? Parte del problema que tenemos en Guerrero, de la Sierra de Guerrero, es que ya la amapola no es negocio. Tanto no es negocio mejor vende espinacas que amapola. Ni el ejército está haciendo erradicación de amapola, porque ya la amapola no es negocio. El precio de la goma de opio ha caído radicalmente. Imagínate toda la estructura de tierras, campesinos, cosechas que tú necesitas para producir un kilo, digamos, de heroína pura. La diferencia, el fentanilo te llega por barco, tú vas, lo reduces, haces Y es China, Corea y llega Manzanilla, ¿no? China, Corea, India también hay mucho. Hay una historia que también contamos ahí que es importante. No solamente México es el proveedor de fentanilo, también Canadá llega mucho, pero bueno, la atención, sabemos que en la relación trilateral la atención está puesta siempre en estos temas. Y es que en muy poco tiempo los jóvenes, se habla del número de personas que fallecen, yo creo que llegó hasta 72,000 en el último anuncio que hizo Trump, los deja hechos una piltrafa, ¿no? O sea, además de que se vuelve muy adictivo, creo que le meten taurina para que funcione más rápido. Un día me explicaba Carmen Fernández también cómo se vuelve un asunto de dame más, ¿no? Por eso la gente el efecto es muy corto. Y es piltrafa y se mueren en cuestión de meses, ¿no? El efecto es de muy corto plazo. Entonces, yo creo que es uno de los apuntes importantes que tiene el libro. En esta época de depresión económica, de falta de perspectiva, de falta de futuro, de donde el mundo está muy confuso, una droga que por una parte te relaja, te adormece, muy parecido a los efectos, es un opiáceo en última instancia, pero
al mismo tiempo tiene efectos tipos del éxtasis, te pone una sedación un poco eufórica, digamos, y dura muy poco. Entonces a todo dar. Entonces, digamos. eso es claro, pero muy poco relajado, pero muy sí, entonces te pide más. Y entonces te pide más, y entonces la posibilidad de pasarte una sobredosis es muy sencilla. Hay entre 60 y 70 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos. Y toda esta gente que ves como piltrafa en San Francisco, en Los Ángeles, son los efectos del fentanilo, ¿no? Son fentanilos y a veces opioides legales, el oxicodín y demás, que una sobredosis también de eso, porque hay pueblos de Ohio que tienen 2.000, 5.000 habitantes y venden 1 millón de cajas de oxicodín. Sí. ¿No? Tú retomas parte de la guerra esta de las farmacéuticas y todo el anuncio de analgésicos. Sí. Yo sabía que la gente era tan adicta a todo eso, ¿no? Y todos los problemas que te puede generar, ¿no? Y son adicciones, entre comillas, legales, ¿no? Oye, pero es una interpretación casi balzaquiana la que hace mi querido Jorge. O sea, cada época le va con, digamos, la época esta de la cocaína, de los furiosos amos del universo, Gecko y todos estos apropiándose del mercado, sí correspondía más con esa, ¿no? Y esta es una época mucho más intimista, deprimida, que pide fentanilo. Y que busca salidas individuales. El fentanilo es una droga de salidas individuales. La cocaína es exuberante, te quieres comer el mundo. La marihuana y el LSD son de alguna forma alucinógenas, y es épocas diferentes. Brillante, verdaderamente es una interpretación brillante. ¿Cómo ves hay una entrevista muy interesante que le hiciste al general secretario, pero ¿cómo ves la estrategia del presidente para enfrentar este problema, el presidente López Obrador? Bueno, yo soy muy crítico, digo que hay una no estrategia, digamos, hay una serie de medidas, algunas compartibles. ¿Quién puede estar en contra de decir hay que disminuir la pobreza entre los jóvenes para que no se involucren en el delito? Por abrazos, no balazos, pues sí, yo también pongo los abrazos. No, pero lo cierto es que la estrategia primero no contempla esta nueva realidad. No contempla que con la droga, con el fentanilo, vas a tener estructuras criminales completamente diferentes a las estructuras criminales que necesitas para la cocaína, para la heroína, para las drogas tradicionales. Pero que todas esas que se vean desplazadas van a ser mucho más violentas en tu territorio, ¿no? En su territorio. Decir, oiga, ¿yo dónde leo? ¿No? Y van a expoliar a la sociedad, claro. O sea, no van en algo van a tener que trabajar. Yo creo que parte del error de la estrategia es pensar, la estrategia piensa que los grupos criminales, por lo menos pensaba al inicio del sexenio, que los grupos criminales son como grupos guerrilleros de los 70s y los 80s en América Latina. Se van a desarmar, vas a hacer una ley de amnistía, entregas, dejas de luchar. Los grupos, ahí hay ideología. Estos son negocios. Y es el negocio más desalmado que hay.